¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Esto es Enfocados, cuarto capítulo del programa que hacemos con Focus a través de soyfocus.com y me acompaña como todas las semanas el señor Rafael Donoso. ¿Cómo estáis, Rafa? Bien, ¿y tú, Flaco? Aquí contento. Este es como uno de los highlights siempre de mi semana. Siempre conversamos con alguien interesante, donde aprendemos cosas nuevas, así que está Oye, divertido. y no te pasa que tanto la familia como la gente de Focus te dice, ya, está ahí grabando tonteritas y la cuestión y estáis sacando la vuelta? Porque debe ser el momento entretenido de la semana, ¿o no? En términos de el juguetito, de conversar, de pasarlo bien. ¿Te lo dice? Sí, es divertido, sí. Mi señora me tira muchas tallas, pero me la voy a guardar. Y algún día nos vaya a contar qué te dice el equipo de Focus cuando ven tu presentación ahí como gran jugador de la selección ahí con todo el rictus. No hay programa que Rafael Donoso no se ría cuando corre la presentación del programa. Te causa mucha gracia. Yo creo que lo hiciste estupendo. Rafa, cuarto capítulo. El programa busca convocar gente relevante, líderes de opinión, gente que tiene historias, invitados que son buenos conversadores y que tienen una historia por contar y sobre todo cómo se han hecho, cómo se armaron y cómo se construyeron. Ese es el punto de vista de Enfocados, el programa que hacemos con Rafa Donoso, y esta es la presentación del tremendo invitado que tenemos hoy. Ya está conectado con nosotros el tremendo invitado de Enfocados. Estamos casi vía satélite conectados con Pancho Ortega, Francisco Ortega, periodista y escritor. ¿Cómo estáis, Pancho? Bienvenido al programa que hacemos todas las semanas con Focus y que se llama Enfocados. Bien, gracias por la invitación. Es bueno enfocarse no sé si les pasa a ustedes, pero nos sienten que somos como extras en una película de ciencia ficción. Claro. Como que estamos encerrados en las casas, mientras en las calles a lo mejor está Brad Pitt peleando contra zombies, pero uno está en su fondo. Hagamos foco con Rafa. Vamos a hablar del foco en algún minuto. Y el foco que se necesita para escribir. O sea, sí, y para pensar, y para vivir, y para tratar de administrarte. Sobre todo lo que hablábamos previo al contacto, ¿no? Esta idea de que como que el tiempo, como que todos los días son iguales. No sé si es jueves. El jueves y el domingo no tienen ninguna diferenciación. Da lo mismo. No hay nada, no hay peor valor que el valor de los feriados. Sí. Oye, Pancho, nosotros partimos siempre preguntándole a nuestros invitados porque creemos que esta pregunta define un poquito lo que es el perfil de el personaje que se acerca a conversar con nosotros y que tiene que ver con el primer sueldo y el primer trabajo remunerado tuyo como periodista. ¿Cuál fue y qué hiciste con esa plata? Porque hay gente que la mete a la cuenta de ahorro, hay gente que se compra una tele. ¿Te acordáis de eso? Sí, me acuerdo perfectamente. Mi primer sueldo de periodista fue en el Diario Austral de Temuco, el año 93. Yo publiqué mi primera novela en 93, que fue una novela por un concurso literario que se llama 60 kilómetros. Entonces como que me convertí en una suerte de celebridad en Temuco. Entonces me entrevistaron del Diario Austral de Temuco, que era el único diario de Temuco, y me ofrecieron pega al tiro. Que como columnista puedes escribir de lo que quisiera. Entonces yo escribía todas las semanas de una película, de un libro, de lo que a mí me interesaba. Y me pagaban en esa época, 93, por columna como 20 lucas. Entonces eran 80 lucas al mes. Eso era lo que yo boleteaba. Ya. Ese año yo había tenido que hacer iniciación de actividades porque era ayudante en la universidad y por esta pega. Entonces me acuerdo perfectamente lo que me compré. ¿Qué te compraste? Me compré casi toda la discografía en cassette de Pink Floyd. O sea, tesoro. Sí. O sea, sí, porque yo tenía cassette, pero tenía el The Wall, tenía el Moment of Relapse of Reason, entonces me faltaban un montón de cassettes de Pink Floyd, los tenía pirateados. Y fui a la disquería Concierto de Temuco con K y me compré todo lo que tenían de Pink Floyd en cassette.
¿Y todavía los tení? ¿O ya... Cuando renové mi discografía, mis discos, primero por discos compactos y después por vinilo, porque yo soy coleccionista de música, recuerdo me traje los vinilos que tenía mi tío y de ahí todo. Esos cassettes quedaron en el sur, quedaron ahí para... No sé, mi papá lo escuchará en la camioneta, que todavía tiene una camioneta Lupa antigua, que todavía tiene claro. Toca cassette. Pero están por ahí guardados en caja. Hoy día como que se revalorizaron los cassettes. Sí, están vintage ahora. Y lo otro que me compré, fue la reedición de Sobredosis de Fouguet. ¿Te acordás que el primer libro de Fouguet salió como en un libro que era como plateado, chiquitito, y después lo metieron a Biblioteca del Sur, estos libros blancos, y salió Sobredosis, y salió la reedición y me compré ese libro. Oye, y cuando escribiste tu primera novela, ¿qué edad tenías cuando la publicaste? Tenía 17. Y pocos. No, 17, te pasaste. Yo salí del colegio a los 16 y entré a estudiar periodismo al tiro en la UFRO a los 17 años. Y me gustaba escribir, siempre me gustó escribir. Y fíjate que lo que a mí me motivó a decir se puede publicar fue precisamente el libro Sobredosis de Fouguet, que cuando apareció el año 92 fue como un refresco. Una bomba. Fue una bomba, sí, me acuerdo. El libro. Y me acuerdo que me lo regaló un amigo, un profe que era un profe joven, con el que teníamos buena onda. Veíamos películas con un grupo de compañeros y este profe me regaló ese libro, y entonces a mí me inspiró ese libro y después salió Mala Onda como a los 6 meses, pero sobre todo Sobredosis. Dije, se puede escribir, y se puede escribir en un lenguaje como contemporáneo. Así que yo estaba en junio del año 92, ¿sí? Estaba en el pasillo de la Escuela de Periodismo de la Universidad de la Frontera, y alguien pone un aviso: primer concurso de novelistas jóvenes, editorial Los Andes, y lo leo, y salía en el jurado Alberto Fouguet. Y yo dije, a lo mejor aquí tengo posibilidad, porque tenemos una sinceridad. No lo conocía, nada. Yo me encerré en las vacaciones de invierno, las 3 semanas de las vacaciones de invierno, en una máquina de escribir. ¿Con doble hoja? Con doble hoja. Y ahí escribí una novela, la tenía en la cabeza hace rato. Pero en el fondo le dije en mi casa que no me molesten, dije a mis amigos no me molesten, y en 20 días escribí la novela. Y claro, con copia, ahí mismo, con papel de copia, y además después le saqué la fotocopia, la anillé y la mandé al concurso. Y después yo vivía en Temuco en una pensión universitaria y no teníamos teléfono. Y de repente me vienen a buscar, era como un viernes en la tarde. Yo estaba haciendo horas en la pensión, ya estaba durmiendo siesta, o pasando la mona. Y me viene a buscar el asistente de la secretaria académica y me dice, te están tratando de ubicar de Santiago. Y yo voy a la escuela de periodismo y llamo al teléfono y me contesta Alberto Fouguet. Mira, es mi locura. Y, hola, Francisco Ortega, sí. ¿Tú mandaste la novela? Sí. No ganaste, pero fuiste finalista y te queremos publicar la novela. ¿Cuándo puedes venir a Santiago? Y yo había ido a Santiago de niño, ¿cachai? A los 10 o 12 años, no había vuelto a Santiago. Y nada, pues me fui a Victoria, compré un pasaje en bus y me acompañó mi papá, porque yo tenía 18 años, me acompañó mi papá, porque yo no conocía Santiago, y nos reunimos con Juan Andrés Piña, la editorial Los Andes, y con Fouguet. Y es buena esa historia, ¿sabes qué? Yo no tenía idea que estaba metido Fouguet en esto, porque tú estás dando las claves un poquito de cómo influyó en ti, cómo te eligió a ti, y después cómo terminaste incluso escribiendo una película con Alberto, que se rienda. Entonces, al final, como todos esos puntos fueron conectando. Sí, pues, y además cuando ya, pues, publico la novela, 6 meses después sale la novela, y fui de nuevo a Santiago a la promoción. Ahí me quedé 2 semanas en la casa de unos tíos. Diario y todo, imagínate, güey. Salí hasta o sea, para mí, yo había vivido 17 años en Victoria.
historia, un pueblo en medio de la nada. De repente ya me llama Escármeta para el show de los libros. Wow. Saliendo el tele o el primer, así. Después me junté harto con Alberto. Alberto me presentó a la zona de contacto. Entonces ahí me dijeron, oye, queremos que escribas para nosotros. Desde Temuco. Y después, Escármeta, cuando voy al show de los libros, me dice, ¿puedo conversar contigo después? ¿Sabes que voy a dar el próximo año el taller Heinrich Böll del Goethe Institute? Que es un taller muy bacán, que además te pagaban por ir. Y a mí me gustó mucho tu novela y me gustaría que participaras del taller. Y yo empecé a sacar matemáticas, pues, a ver si puedo viajar los lunes a Santiago y volver. No, nada, me iba a volver loco. Y estaba un poco angustiado y mira las vueltas de la vida, y vuelvo a mi casa, a Victoria, y mi mamá estaba viendo una teleserie en el Canal 13. ¿Te acordáis que en la época de los 90 de repente ponían avisos de la Universidad Católica, así como unos cartones? Entonces, la Universidad Católica llama a los alumnos de otras universidades que quieran trasladarse. Y yo me metí, llamé, porque si no había internet en esa época, para ver cuáles eran los prerequisitos. Y me daban todos los requisitos, y postulé. Y así hice un cambio interno de la UFRO a la Católica, que me correspondía a mi tercer año, pero en rigor la Católica ni pescó los ramos que yo había tomado en la UFRO, entonces tuve que empezar gramática, esos ramos como eso, me los convalidaron, pero el resto fue prácticamente empezar de nuevo. Pero como yo había entrado a la universidad a los 17 años, 18, tenía 19, entonces igual era chico, tenía como en el promedio de edad y ahí me vine a Santiago, y ahí me vine a vivir con amigos a Santiago. Vivíamos en Condel con Providencia, en la esquina. Vivíamos cinco amigos en un departamento, era terrible. Eran del sur. El segundo año se fueron 2, porque les fue mal, y ese departamento llegó a vivir Gonzalo Massa, el guionista el que ganó el Oscar, por La Mujer, Luis Ponce, que hoy día escribía teleseries del Mega, a los que yo conocí en los talleres de la zona de contacto. Y ahí yo me vine a Santiago. Me vine en el fondo el 94 me vine a Santiago, y ahí ya entré a estudiar y entré a trabajar al tiro en la zona. Porque estaban los talleres de Escármeta, en una generación que hubo gente súper brillante en ese taller. Estaba la Pepi Viragallo, estaba Hernán Rodríguez Mate. Estaba el Pato Tapia, que el señor de los vinos, le digo yo, Marcelo Leona, la Nona Fernández, Alejandra Costamaña, Andrea Gestanovich, pura gente que hoy día estaba publicando. Y era un taller muy choro porque lo daba Escármeta, y de repente cuando Escármeta no podía lo daba Marco Antonio Laparra, y cuando él no podía lo daba Darío Ose, y cuando él no podía lo daba iba Fuguet. Pero Fuguet iba a comprar. Los suplentes. Pero además yo entré a la zona muy chico, en una época en que en la zona de contacto había pura estrella. Estaba Iván Valenzuela, estaba Felipe Bianchi, estaba Fuguet, estaba Sergio Gómez, estaba la María Olga del piano. Y ahí comencé en el fondo en paralelo a estudiar y trabajar, porque entré como a la planta periodística de la zona, y estuve harto rato ahí haciendo notas, entrevistas. Y era menos carrete de la imagen que uno tiene. O sea, el flaco cacha, o sea, porque conoce a Fuguet. Trabajábamos N, había que despachar hasta las 3 de la mañana, había que hacer turno. Además que la zona éramos los rebeldes del Mercurio, y teníamos que estar todo el rato demostrando que éramos buenos para que no cerraran el suplemento. Entonces, nos ponían encima gente a revisar los artículos. Yo, por ejemplo, de Bianchi tengo la mejor imagen, porque fue un gran jefe. Bueno. Hay gente que le cae mal Felipe, pero Felipe es súper buen jefe. Bueno. Es un tipo del cual aprendes mucho. Y ahí yo estuve prácticamente en forma paralela a mis años universitarios. En la zona hice harto periodismo, publiqué cuentos en esa época, cuentos en antología, mandaba concursos del cuento Paula, y salía el cuento. No publiqué un libro nuevo hasta harto tiempo después, hasta el año 2006.
Y escribí harto, pero tuve hartos rechazos, ¿cachai? Y yo creo que esa fue mi mejor escuela. Me mandaba novelas, me decían, no, la novela no está bien terminada, esto no es. Y yo como, te da rabia, pero después entiendes por qué. Y creo que fue lo mejor. Creo que déjame entender, porque yo no vengo del mundo de la literatura y quiero entender cómo se gesta una novela y cómo tú intentas que la publiquen. Porque lo que uno trata de hacer cuando, no sé, yo vengo más del mundo del emprendimiento y las finanzas, es que uno presenta una idea, lo que uno llama un pitch, ¿sí? Lo presenta y después se da vuelta y se pone a trabajar y a ejecutar esa idea. Aquí lo que yo estoy escuchando es que tú escribes antes y te das una vuelta peregrinando por editores tratando de que te la publiquen. ¿Es así? Es que, a ver, espera, yo soy un caso bien inusual, porque yo en el fondo publiqué mi primera novela fue un rajazo, o sea, fue porque yo la mandé a un concurso. Y en el concurso, como no gané, pero como en el fondo la novela le gustó a Alberto y le gustó a otros jurados, dijeron ya, no le damos el premio a este cabro porque es muy chico, supongo que por eso, pero publicamos la novela. Entonces eso como que ya me dio un poco de nombre. Después, en esa época, a ver, estaba la nueva narrativa chilena, que fue en los años 90, 95, donde había muchas lucas, donde te financiaban proyectos, pero después vino un bajón. A mí me tocó ese bajón, y en ese bajón yo mandé varias novelas y libros de cuentos que me dijeron, no, sabéis que no va con nuestra línea, etcétera, etcétera. Hasta que, cuando yo trabajaba de periodista, era editor. Pero las novelas esas ya las tenías escritas. Sí. Las tenía escritas. Pero después empecé a estudiar cómo se manejaba el sistema gringo, y lo que hice fue mandar una idea a una editorial, a Planeta. Que era una idea, era una novela de ciencia ficción. Esto fue el año 2005. Y me llama Gabriel Sandoval, que era el editor de Planeta entonces. Y me hace una oferta muy que primera vez que se hacía. Entonces me dice, ¿sabes qué? Me gustó tu novela, pero encuentro que no hay mercado para la ciencia ficción. Gabriel me dice, ¿te da lata así así como escritor hable de mercado? No, le dije, todo lo contrario. Yo creo que la literatura necesita hablar de mercado y necesita hablar de industria, porque en el fondo es la única manera que uno crezca. Ya, me dijo. El problema es que es una novela un poco extraña, pero me gustan los personajes y la trama. Tenemos el siguiente dilema. Tengo el siguiente encargo, me dice Gabriel Sandoval. ¿Qué encargo tenés? Me dijo, ¿has leído el Código Da Vinci? Sí, lo leí. Lo que pasa es que nosotros tenemos los derechos en español del Código Da Vinci. Y esta novela está dejando la cagada en todo el mundo. Sí. O sea, heavy. Y la orden que tiene Planeta es hacer códigos Da Vinci locales. Entonces me dijo, mira, en España hay un escritor que se llama Javier Sierra, que hoy día es como un titán, que lo contratamos para que escribiera una novela que se llama La Cena Secreta. En Argentina está otro personaje, en México otro personaje, y estamos buscando un Dan Brown chileno. Un Dan Brown chileno, buena la analogía. Y me dice, y yo creo que por el tema de la novela, por el trabajo que tú haces en la revista Muy Interesante, yo era el editor de la revista Muy Interesante chilena en ese entonces. Va por ahí. Se lo he pedido a otros autores. Pero ¿se te ocurre qué podemos hacer? Entonces yo me acordé de un reportaje que había hecho en la Muy Interesante sobre supuestos tesoros nazis en el sur de Chile. Y le digo, mira, esta es la novela, ya, ok, démosle. Esta es una novela por encargo, esta es una novela como industrial. Acá en Chile es súper mal mirado la literatura comercial. Si quieres, las firmas con seudónimo, elegimos. O sea, si uno se tira a la piscina y si uno está tratando de armar un tipo de literatura que no se hace, porque es verdad, la literatura chilena es súper conservadora en ese sentido. Entonces la literatura comercial era vista como del negocio de los gringos. ¿Cachai? Que en el lenguaje, en
En el marco de la literatura se habla de ficción literaria y ficción comercial. Entonces, y no hablan también de la literatura de aeropuerto, donde han siempre marcado a la Isabel Allende ahí, que el libro que tú compráis para subirte arriba del avión y leerlo y después lo botáis. Sí, y en el fondo, hoy día se le llama a la literatura del supermercado, se le llama ficción comercial y ficción literaria. Okay. Si yo me voy a tirar a la piscina con ficción comercial, me tiro a la piscina con ficción comercial. Entonces, reglas de la ficción comercial. Y comienzo a estudiar reglas de la ficción comercial. Que básicamente, a ver, el lector de novela histórica, de thriller, le gusta el libro gordo, el libro que tiene más de 500 páginas porque siente que es una inversión. La portada, los colores de portada, el título, no más de 3 palabras, algunos enigmas, ya básicamente agarré todo lo que yo había investigado el tema, me encerré 2 años, escribí el verbo Kaufman, el número Kaufman, así se llama. Y Gabriel me dice, como esto es primera vez que se hace, vamos a hacer un tipo de contrato distinto. Yo te voy a pagar un adelanto, que no se entregaba en Chile. Eso lo hacen los gringos, Stephen King, qué sé yo, ya. Un adelanto que es para escritura, un contrato que en el fondo, si la novela le va bien, se escribe una posibilidad de continuación. Entonces yo firmé un contrato por 2 novelas, por el número Kaufman y el verbo Kaufman, la primera y la segunda parte. Lo único que me pidió Gabriel fue que, por si el proyecto, porque era súper riesgoso para la época, si el proyecto le iba mal, la primera novela tuviera final cerrado y no quedara abierto. Ya, ok. Le damos. Y yo me fui a escribir las 2 novelas, que las escribí como una... Y desde que te dicen, ya, ok, llega a un acuerdo, te voy a pagar un anticipo, tráeme una novela, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo tenéis para encerrarte? No, me dio esto, lo debemos haber firmado en el 2005 y la novela salió en septiembre del 2006, así que me dio un año. Ya, y el anticipo lo hicimos, fue primera vez que se moldeó un anticipo como a lo gringo. Entonces dije, ya, nos juntamos y ya, esta novela va a tener un tiraje inicial de 5.000 ejemplares. Si esos 5.000 ejemplares, el libro debería valer tanto. Por lo tanto, el adelanto que yo te puedo dar es la mitad de esos 5.000 ejemplares en plata. Ya, ok, era buena plata en esa época, súper buena plata. Y yo me fui, la escribí el número Kaufman y le fue súper bien, súper bien. ¿Qué es súper bien? Es que a mí me gustaría preguntar qué es súper bien, porque uno ve el diario y dice éxito de ventas, Pancho Ortega, y uno no sabe si son 30.000, 1.200. ¿Qué es ser un bestseller? En esa época el libro vendió 2 ediciones de 5.000, por lo tanto eran 10.000 ejemplares. Perfecto. Es harto. Entonces, y de ahí Gabriel se va a México y ya entra como editor Sergio Gómez. No, entra otro editor. Y yo me quedo sin pega en esa época. Pero fue justamente eso te iba a preguntar. Tú la primera, o sea, el número Kaufman, sí, es el número Kaufman. La escribiste mientras tú trabajas. Mientras trabajaba, sí, yo trabajaba en Publicaciones Lo Castillo, ¿te acordáis, Flaco? Tú fuiste un par de veces. Sí. Ahí se hacía la revista BTR, Exactamente. Y yo, fíjate, y éramos 4 personajes. Los que trabajábamos ahí, que éramos esclavos del periodismo. O sea, yo era director de 2 revistas, de la revista BTR, que era un cacho hacerla. Era así. Porque era la revista de más tiraje en Chile, pero al mismo tiempo, como las señales eran distintas, la revista de Arica tenía que ser distinta de la de Antofagasta, distinta a la de Temuco. Entonces eran 10 revistas mensuales y además era editor de La Muy Interesante. La Muy Interesante era fácil de hacer, porque básicamente era un reportaje chileno y el resto era material español y argentino. Pasa que todo bien, pero BTR termina con el contrato con el Mercurio y se la llevan. Entonces, y resulta que la revista BTR da tanta plata para Publicación La Castillo, no solo por lo que le pagaban por hacerla, sino por la impresión. Si era una revista de 700.000 números, de un tiraje de 700.000 al mes. Entonces la imprenta de Mercurio era una locura y eso lo financiaba. Entonces el hoyo que dejó fue gigante. Y después, para rematar, Televisa compra los derechos de la Rolling Stone y de La Muy Interesante, se las lleva.
Entonces se cerró publicación en Los Castillos y yo quedé con una buena indemnización y todo. Y me llama la Andrea Viu de Alfaguara a que me haga cargo del área de no ficción de Alfaguara, como editor. Era un buen sueldo, un buen puesto, y además yo estaba recién casado. Pues me separé, pero es otra historia. Son las vueltas de la vida. Y me fui a Alfaguara, y claro, yo no podía estar publicando en Planeta. El enemigo, claro. Es como entrenar a la Chile y jugar en el Colo, pues no podía. Claro. Entonces yo corté el contrato con Planeta, le dije, mira, pues sí, ya está bien, bueno, si alguna vez dejas de trabajar en Alfaguara, démosle con la reedición del libro. Además, justo coincidió que entró un nuevo editor y que tenía una visión de la literatura mucho más artística, y de hecho terminó peleando con un montón de autores que me van a entrar a pelar ahora, pero da lo mismo. Y yo me fui a Alfaguara, y ahí como editor de no ficción armé como libros de autoayuda, como que me convertí en experto en libros de autoayuda. Hice un libro con el Pancho Sagreo que le fue muy bien, de fútbol. Hice una línea de libros de fútbol, uno con Pedro Carcuro, otro con Pancho Sagreo, otro con ¿cómo se llama el periodista de LUN? Arzúa. Con Esteban Arzúa, con la gente de CEDEP, el Cote Fernández, esa gente, con libros de estadísticas que eran muy entretenidos. Hice libros políticos. O sea, yo edité, imagínate, no puedo ser más distinto de él. Le edité libros a Sergio Melnik. Sí, es como que me pueden trolear de por vida por eso. Pero bueno, esa va a ser la cuña fiel editor de Sergio Melnik. Pero Sergio Melnik es muy simpático, es súper simpático. Es simpático, pero sí. Oye, pero ahí Rafa te hacía el punto de la pega, porque en algún momento tú dijiste, yo tengo que dejar el periodismo y tengo que dedicarme a ser escritor, para ser escritor 24/7 y estar muy enfocado en eso, como es el nombre del programa. Pero resulta que yo tengo la sensación desde afuera, como lector y consumidor de libros, que es muy difícil vivir de la literatura solo dependiendo del libro, ¿no? ¿Cómo se hace ese modelito? Mira. Y estuve en Alfaguara y ahí no publiqué, no, salvo un par de novelas gráficas, hasta que el año 2013 se publica Mochadic, que es una novela gráfica que hago con Gonzalo Martínez, y a ese libro le va súper bien y empieza a ganar premios y entra a los colegios. Y empiezan a subir mis arcas de derechos de autor. Coincidentemente me divorcié y de repente me empezaron a llamar para ir fuera, para ir a ferias del libro, por Mochadí y un montón de cosas, y yo dije que estoy puro tonteando. Yo necesito, ya edité, ya trabajé de periodista mucho tiempo, necesito armarme, enfocarme a ser escritor profesional. Lo mismo que había hecho con el número Kaufman, pero ya a full. Y sabéis que me tiré a la piscina, renuncié a la pega. Wow. En esa época había estado, yo aprovechaba de conversar mucho con los libreros mientras fui editor. Entonces, ¿qué lee el chileno? ¿Qué tipo de novela le gusta? ¿Le gusta el misterio? Y tenía nota, entonces dije, bueno, sí. Y en el minuto en que te tiraste ese piscinazo, ¿tenías ahorro o ya los derechos de autor te estaban dando una base? Tenía una base de derechos de autor, tenía ahorros, y básicamente nosotros vendimos un departamento y nos quedamos con un colchón como para 2 años. 2 o 3 años. Ya, ok. Apretándome los gastos. Entonces yo dije, ya, voy a escribir, y tenía la segunda parte de Kaufman. De Kaufman, pero dije, no, porque la segunda parte, porque lo que hay que hacer acá, mira la locura que digo. Yo digo,
tengo que escribir derechamente un código Da Vinci chileno. ¿Y qué tiene un código Da Vinci? Tiene misterios de la historia propia, por lo tanto tengo que irme a la historia de Chile. Y empecé a revisar la historia de Chile y me encontré con la figura de O'Higgins, y O'Higgins tiene misterio, bla, bla, y sabéis que me encerré, viajé, fui a Argentina, a través de un tío que era masón, conseguí una entrevista con un gran maestro de la masonería Argentina, que me diera datos, y me empecé a gastar los ahorros en ir a España, a Toledo, sacar fotos. Yo dije, esto es una apuesta. Todavía no había escrito ni una palabra. No, tenía escrito el libro. Y yo dije, no, pero sé que esto va a funcionar. Sé que en Chile lo que más se lee es Ken Follett, lo que más se lee es Dan Brown, y no hay una versión chilena de eso. Y escribo la novela, me encierro así. Esa novela es Logia. Ya. Y la escribí en 6 meses, pero así, encerrado, no salía. Una versión, así, igual tenía años de investigación de la novela, pero porque además ocupé datos que ya había escrito, que ya había usado, era muy interesante, en un proyecto que era la historia de Chile en cómics, que se hizo para las últimas noticias, tenía todo, entonces básicamente me encerré, terminé un manuscrito y lo mandé, como yo sabía que que ya tenía un nombre dentro del mundo editorial, lo mandé a todas las editoriales, pero con seudónimo. ¿Qué nombre pusiste? ¿Juan Soto? No, puse nombre de mujer. Ah. ¿Y por qué, Pancho? ¿Nombre mujer? Al azar nomás. ¿Y cómo funciona esto? ¿Te creáis un mail con Francisca González, @gmail y mandáis el manuscrito? No, pero sabía a quién mandárselo. Sabía perfectamente, averigüé, bla, 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 y lo mandé. No, igual hice trampa, porque básicamente lo mandé. Dije, ¿sabéis que una amiga escribe una novela? ¿Cómo para qué la leyeran? Para la cuña. Para la cuña. Y de repente me llaman los editores al mes. Oye, queremos conocer a la autora. Y empiezan a pelear Ediciones B, Penguin Random House en esa época y Planeta. Y ahí dijiste, aquí estoy. Y empiezan y al tiro, o sea, igual cacharon que era yo. No, esta no era la escrita. Ya, ok, ya sí, fui yo. Así que es parte del mito lo pero lo hice, pero fue una weá que lo hice nomás, pero funcionó. Y de ahí Ediciones B se bajó porque dijo que no, que era la novela empezó a valer plata, empezaron a meter, ¿sabes qué? Y de repente Penguin me ofrece X de adelanto, N para la época, sí, heavy, era como un colchonazo que me iba a llegar. Y yo digo en Planeta, mira, en Penguin me ofrecieron esto. Al tiro te subo. Y la Josefina, al emparte, me dice, dame media hora. Y me llama de vuelta y me sube el adelanto y además me dice, y se publica automáticamente en Argentina, México y México. Y no que no pudo Penguin. Y yo fui, firmamos contrato y la Josa sí me decía, yo me estoy jugando por este libro. Si este libro le va mal, caga la editorial. Igual me pagaron harto, ¿cachai? Fue un adelanto así como muy jugar a bestseller. Ya, pues. Y sabéis que mira la locura. Este libro iba a salir en agosto del 2013 y llegan las pruebas de imprenta como la última semana de julio y nos juntamos con la Josefina a revisarlo y yo le digo, cambiamos el título del libro, porque el libro se llamaba La Cuarta Carabela y yo le digo, ¿pero qué le queréis cambiar el título? Porque encuentro que hay que poner un título más golpeador y que entre de una. Y este libro se trata de la logia lautarina, por lo tanto le ponemos logia, que es una palabra sexy. Pero súper marquetero, Pancho, con todo eso. O sea, como estudia el mercado, estrategias de venta. Hay todo un desarrollo ahí. Yo cuando era editor leía mucho la Publisher Weekly, que es una revista sobre industria editorial. Entonces, la importancia del título, las letras, el tipo de letra. Y había un editor gringo que siempre... que
Y me acuerdo haber leído una columna que decía la palabra más sexy que existe es secreto. Si tú pones secreto en portada, está listo. Vendís como loco. Sí. Mira. O algo relacionado con secreto. Y le dije, mira, la logia... Entonces, ¿por qué poner logia secreta? Eso, No, representa eso. logia es un secreto y le ponemos el compás y la escuadra, pero al mismo tiempo con lo ve, color rojo para que destaque no, pero hagamos un color negro. No, rojo. No, rojo. El rojo es un puñetazo en librería. Entonces me acuerdo que la José me decía, te preocupáis de cosas que no se preocupan otros autores. Esta es una apuesta, pues si en el fondo hay que jugar. Y ella me dice, entonces va a salir en agosto y hagamos un lanzamiento. No hagamos un lanzamiento. Pero ¿cómo? Es un crimen en el mundo, en la literatura chilena, si eso es un cotelón. Hagamos lo que hacen los gringos y los ingleses y los españoles. ¿Qué hacen los gringos y los españoles? Te vas a librerías, sesiones de firma. Eso. En lugar, te vaya a la Antártida, vaya a la que leo, ¡pah! Tal día a las 3 de la tarde va a estar el autor, que no se hacía, nadie lo hacía. Y cachai que el libro sale, yo voy y lo otro que le pedí, antes de que saliera el libro, juntarme con libreros para decirles de qué se trata el libro y cuáles son los tips de venta. Eso, fidelización. Y el libro salió. Cañonazo. Y agotó la primera tirada en una semana. ¿Eso eran 5.000? ¿Pero eran 5.000 la primera edición? Logia vendió 90.000 ejemplares. Una locura. Wow. Vendió 90.000 ejemplares. Era una cuestión que no pasaba. Hasta que entra mi amigo Jorge Baradit y ahí ya cambió todo. Es que te siguió el ejemplo. Oye, Pancho, el otro día hiciste un pregunta-respuesta en Instagram y mucha gente te hacía preguntas de Ratch, de Pink Floyd, de tus libros, y alguien de repente ahí te dice, ¿eres una persona ahorrativa? Y tú dices, sí, soy muy ahorrador. Sí. Y tengo precaución. Explícame eso. No, o sea, agarro mis lucas y las muevo de repente en fondos mutuos. Compré, estaba metido harto en el Bitcoin, jugando. Igual ¿sí? he ganado lucas en Bitcoin. Y trato de gastar poco. Bueno, igual ahora en la pandemia uno ha gastado muy poco, está súper. Igual tengo la ventaja de no tener familia, no tener hijos, entonces uno ahorra harto. O sea, amigos que tienen hijos, se te va en colegio, todo lo que podías ahorrar. Pero claro, trato siempre de mantener un colchón debajo, igual me doy mis lujos, me compro, qué sé yo, música, libros, cuestiones que me interesan. ¿Y ahorras con esa lógica de colchón o estáis pensando en cuando viejo? Y esa es un poquito la pregunta que nos hacíamos con el flaco cuando estábamos preparando la entrevista. ¿Jubila un escritor? Es que claro, no jubila nunca. Yo veo a Vargas Llosa no jubila nunca. No, o sea, imagínate que si en el fondo te dedicas a lo que más amas. Claro, o sea, alguien que se dedica a su pasión no yo tengo suerte, o sea, yo puedo decir que tengo suerte también porque trabajo como chino y algo de talento tengo, pero tengo una buena legión de lectores, o sea, mis libros parten de una base de venta, lo que me permite negociar muy bien con las editoriales, súper bien, mejor que la mayoría de mis colegas, que yo encuentro que es un privilegio. Entonces, y además, las editoriales también dicen, sí, sabemos que va a vender tanto, por lo tanto, te pagamos un adelanto de partida. Y que claro, de hecho, a partir de Logia cambiaron hartas cosas en la industria chilena. La figura de adelanto se empezó a dar a más autores. Se terminaron con los lanzamientos y se empezaron a hacer... firmas de libro, que eran costo cero. Se empezó a invertir en publicidad, en tratar a los libros como películas, o sea, book trailer para internet, avisos en el metro, que es algo que caía de cajón. Entonces, a la larga, yo creo que mi gran legado a la industria editorial nacional va a ser ese, que en el fondo tratar de
de convertir a al mundo editorial en una suerte de industria cultural, que yo siento que todavía le falta, pero hay harto camino por ahí. Bueno, Pancho Ortega nos ha contado muchas cosas que yo creo que son súper generosas, porque debe haber gente que le deben decir en la casa cuando dice voy a estudiar literatura y voy a hacer un bestseller. No, pero ¿cómo estáis pensando en eso? Si eso no existe. Y Pancho Ortega, Rafa ha hecho una carrera y ha hecho una estructura de estudio de mercado, de atender a sus lectores, de testear, de tomar riesgos, de ser ahorrativo, por una parte. Y la verdad es que yo he aprendido mucho. Y con razón ahora parece Baradit y te copia el modo y trabaja bien, ¿cachai? Entonces creo que tu historia es muy, muy financiera al final y tiene mucho que ver con la toma de decisiones, ¿o no, Rafa? No, totalmente. Pancho podría ser el emblema de este programa en términos de foco, la dedicación, la planificación que implica, qué sé yo, un proyecto largo que es una novela y no tiene uno, sino que tiene, qué sé yo, varias. No, es bien notable. Así que no, te pasaste, Pancho. Muchas gracias por contarnos tu historia. Fíjate que lo curioso es que en el último tiempo igual no de programas, pero me llamaron, por ejemplo, de un proyecto paralelo al Ministerio de Educación para entrevistarme precisamente para tratar de armar, el Ministerio de Cultura, la idea de industrias culturales, que hay demasiada reticencia por la palabra, que es una, pero yo creo que hay que pensar el mundo cultural como industria, y hoy día sobre todo, o sea, dentro de todo lo que creció y lo que está creciendo la industria del contenido por producto por la pandemia. O sea, estamos en una época en que el storytelling, el contar historias es clave. O sea, por algo. O sea, ¿qué es lo que es Netflix? ¿Qué es lo que es HBO Max? Son plataformas para contar novelas en otro formato. Entonces hay que empezar a tener menos pudor y decir, ¿sabes qué? El arte también es una industria. Exacto. Pancho, te mandamos un abrazo y muchas gracias por haber participado en Enfocado, el programa que hacemos con Rafa Donoso todas las semanas a través de soyfocus.com. Cuídate mucho, ¿eh? Un abrazo a ustedes y gracias por la invitación. Que estés muy bien, Rafa. Nos reímos, aprendimos harto, está lleno de historias, anécdotas. Podríamos haber estado hablando 14 horas con Pancho Ortega, así que ha sido un gusto. Nos juntamos la próxima semana, te mando un gran abrazo, un saludo a todo el equipo de Focus y nos juntamos la próxima semana. Cuídate mucho, Rafa. Chao, hasta la próxima. Que estén bien. Chao.